Hoy estaba estacionado, estaba esperando a mi esposa que estaba haciendo unas cosas en una tienda y estaba en lo que esperaba, observaba a una pareja que estaban entre discutiendo y peleando. Pero me di cuenta que el hombre, además que estaba vestido como con una onda medio hippie, medio espiritualidad nueva era, demasiado forzada, se veía realmente muy inseguro. Y por supuesto que yo proyecté mi interpretación de lo que estaba pasando. No sé realmente qué es lo que estaba pasando. Posiblemente el hombre realmente hizo algo y le estaba pidiendo disculpas. Pero de todos modos se me hizo muy evidente que se sentía demasiado forzado, se sentía su inseguridad como si fuera un problema y no la solución. Muchas veces necesitamos pedir disculpas, pero creo que no es el lugar o el espacio mental desde el cual debes hacerlo. Para no clavarme mucho en esto que estaba pasando entre estas dos personas, esto te lo platico un poquito como contexto porque me puso a pensar en las señales de una espiritualidad desbalanceada. Una de estas señales es definitivamente cuando vivimos disculpándonos de más. Y entonces me puse a anotar, abrí mi Notion, que es el sistema digital que utilizo como mi segundo cerebro, en donde intento, a veces lo hago todo a mano, pero si no estoy aquí en mi oficina, pues saco el Notion y me pongo a anotar ciertas cosas. Terminé con 8 señales que te quiero compartir ahorita, señales de la espiritualidad desbalanceada. Una cosa me llevó a la otra y te lo quiero compartir. El primero, disculpas excesivas. Este me llevó después a los demás, pero básicamente cuando tenemos un falso despertar espiritual o caemos en esta espiritualidad desbalanceada, caemos en el error de vivir disculpándonos de todo constantemente. Y sin ninguna razón específica, sin ninguna verdadera razón por la cual nos debamos de haber disculpado, o por razones demasiado superficiales que no requieren que nos estemos disculpando. Entonces, esto es algo así como querer compensar nuestra falta de autoridad en una situación para no caer en una confrontación o para no ser el que no está complaciendo al otro. Y es un problema en realidad de una inseguridad espiritual que se está manifestando en, por cualquier cosa, pedir disculpas. Y esto me lleva a la segunda, que es la trampa del sí. La trampa del sí es cuando constantemente estás diciendo sí a casi todo. Inclusive cuando decir sí es un inconveniente para ti y no trae lo mejor para ti. O a veces peor aún, cuando te compromete de maneras negativas decir que sí y no tienes la fuerza espiritual para decir que no. Y caes en la trampa del sí. Esto quiere decir que constantemente buscas estar de acuerdo con todos los demás. Esto quiere decir que constantemente estás poniendo primero a los demás. Y esto quiere decir que a menudo te faltas el respeto a ti mismo para complacer a otros. Esta es la trampa del sí. Y definitivamente es un síntoma o una señal de que estás en un falso despertar espiritual o que tu sentido de espiritualidad está desbalanceado, no está bien alineado, coherente, sólido. Y eso me lleva a la tercera, que es sentirte abrumado por los sentimientos de los demás. Es cuando permites que los sentimientos de los demás se vuelvan tu problema. Es pensar que tener una cualidad de empatía con los demás es un rasgo de espiritualidad
o el rasgo que define tu espiritualidad y lo llevas a sus máximas consecuencias. Lo llevas a un espacio desbalanceado, porque por supuesto que la empatía y poder de alguna manera sentir el sufrimiento del otro y buscar ayudar, buscar servir a través del amor. Por supuesto que eso es bueno, pero por lo general confundimos todo lo que significa la espiritualidad con esta sobreempatía desbalanceada y caemos en el error de volver los sentimientos de los demás nuestros propios sentimientos y lo volvemos un problema en nuestras vidas. Cuando tú tienes tu vida y tus problemas, los demás tienen su vida y sus problemas, y uno de los más grandes errores es querer resolverle la vida a los demás cuando todavía no hemos ni siquiera resuelto nuestro propio problema. Es saltarse la regla de oro del avión cuando se está cayendo el avión, que primero te pones tu máscara y después se la pones a tu hijo, por ejemplo. No le pones primero la máscara a tu hijo, porque si no puedes respirar tú, ¿cómo puedes ayudar primero a los demás? Y esto es algo que se sabe que funciona. Te ayudas primero a ti y después ayudas a los demás. Pero cuando vuelves los problemas de los demás tus problemas y te sientes abrumado por los sentimientos que abruman a otros, y eso piensas que te hace una persona más sensible o que es un rasgo de ser una persona, entre comillas, más espiritual, porque también pensar que puede ser más espiritual o menos espiritual ya es un engaño en sí mismo. Pero todavía lo llevas un poquito más allá y piensas que lo que te hace más espiritual es que eres una persona demasiado sensible, demasiado empática y hasta te puedes dejar tocar por los sentimientos de los demás. Pero es importante encontrar el balance, encontrar la manera en la que puedes responder a las necesidades de los otros desde tu fortaleza y no desde tu debilidad. Entonces, en realidad esto es un peso que no quieres cargar. En realidad lo que quieres es cargar solamente con tus propios pesos, porque sanándote a ti mismo, en realidad estás sanando el mundo. El problema es cuando te dejas de sanar a ti mismo y te enfermas de los problemas del mundo y no solucionas nada. Un gran problema. El número 4, la cuarta señal de una espiritualidad desbalanceada, cuando sobrepiensas demasiado tus próximas acciones. Me parece que una cualidad de un hombre despierto, bueno, un hombre o una mujer despierto, inteligente, sensible, alineado espiritualmente, es cuando utilizas mucho más tu intuición para ir rápido de acción en acción. Y por lo general, la persona con una espiritualidad desbalanceada está dudando todo el tiempo y está impaciente pero sin accionar. Quiere accionar, pero todo lo sobreanaliza, porque está mucho más metido en la cabeza que en el corazón. Está mucho más metido en el pensar y planear que en el sentir y hacer. Entonces, cuando estás sobreanalizando demasiado tus acciones, constantemente dudas de ti mismo, constantemente dudas de lo que puede pasar en tu vida o de que te merezcas que se hagan las cosas que quieres hacer. Es un síntoma de tener una duda existencial que se refleja en tus pensamientos y después se refleja en tu comportamiento en el mundo. Y después no solo eso, sino que te pones a dudar o a sobreanalizar cómo otros van a percibir tu actuar en el mundo. No solo dudas y sobreanalizas tus acciones, sino que después estás pensando cómo otros van a reaccionar a mis acciones y te pierdes todavía en capas sobre capas de sobreanálisis que te tienen estancado. Y tú estás pensando que por tener la capacidad de analizar a profundidad un tema y contemplar todas las cosas que pueden salir mal y planear de más y vivir en el mundo de las ideas y de la planeación y de la imaginación y querer tener todo controlado, piensas que eso es un rasgo espiritual o de una persona altamente inteligente y conectada con el campo cuántico del cual vienen las ideas, y en realidad esto es una historia mental que nos hacemos para no actuar, porque pensamos que si estamos metidos en nuestra cabeza, por lo menos nos estamos preparando para actuar. Pero te lo digo por experiencia, ese es un grave engaño. La manera de solucionar esto es actuar
accionar y después mejorar las cosas. Porque el problema del el perfeccionista o el que sobreanaliza y sobreplanea para quererlo controlar todo, es que quiere que todo sea mejorado desde antes de que se accione. Y muchas veces también esto es una señal de que estás desesperado porque otros piensen que tú eres una persona buena o que eres una persona moral o que eres una persona espiritual o altamente inteligente o muy creativa, y en vez de estar bien sentado en tu conciencia, te sales de la autoridad que puedes tener en estar sólido y bien alineado en tus valores, y te pones a pensar en cuáles son los valores de los demás y cómo van a reaccionar a lo que yo en teoría voy a hacer en el futuro. Y es una manera muy fácil de permanecer mucho tiempo estancado. Esto me lleva a el quinto síntoma o la quinta señal de una espiritualidad desbalanceada, y que significa constantemente no encontrar la manera o pelearte con la manera de expresar tus necesidades. Piensas que no expresar tus necesidades es un rasgo espiritual, porque entonces eres muy fuerte, porque entonces estás por encima de tus deseos, por encima de tus necesidades, por encima de tus ambiciones, estás por encima y puedes trascender y puedes hacer a un lado esos pensamientos o las ideas que tienes de las cosas que quieres que pasen en tu vida. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que te olvidas de ti mismo y de tus necesidades. Y esto es una trampa, me parece que muy difícil de solucionar, especialmente si estás perdido en la trampa de la hora, la trampa espiritualidad de que solo existe la hora, y no integras el potencial a futuro de lo que puede pasar después. Lo haces a un lado porque piensas que es mucho más espiritual solamente vivir en el ahora. Y en realidad tus necesidades son algo esencial, son algo básico, son algo que tienes que trabajar para poder trascender o solucionar este problema de la espiritualidad desbalanceada. Tus deseos, especialmente tus límites, tus estándares de qué es lo que quieres que pase en tu vida y tus límites de qué es lo que no quieres permitir en tu vida. Eso es parte de tus necesidades. Y cuando no entiendes que eso es importante, cuando no entiendes que tienes que hablar y defender tus límites, entonces no te estás honrando a ti mismo, no estás honrando tu espiritualidad. Terminas siendo una persona que es empujada por todos y que no es valorada por nadie. Y eso no es un rasgo espiritual. Eso me lleva a la siguiente, bastante similar, pero no es lo mismo, que es nunca poner límites. Una cosa es no saber expresar tus necesidades, y otra cosa es nunca ponerte límites a ti mismo o ponerle límites a los demás. Entonces, si nos ponemos muy reales, esos límites son cruciales para tu salud mental. Esos límites son cruciales para tu sentido de cuánto vales, tu sentido de cuánto te amas a ti mismo, cómo practicas el amor propio. Los límites son la clave para saber si realmente estás siendo honesto contigo mismo o los demás, o te vives mintiendo a ti mismo y por consecuencia le vives mintiendo a los demás también. Sin tus límites, te conviertes en una presa fácil. Sin tus límites, te conviertes en una persona que puede ser explotada y usada por otros. Sin tus límites, puedes caer en manipulaciones o puedes ser tú el que quiera manipular, porque sientes que no tienes control, porque no sabes ponerte a ti mismo límites o ponerle límites a los demás. Entonces, a veces pensamos que yo no necesito poner límites porque la espiritualidad es fluir y la espiritualidad es evitar las peleas o evitar las confrontaciones. Y es todo lo contrario. La espiritualidad tiene mucho más que ver con la verdad. Y los límites tienen que ver con la verdad. La verdad tiene que ver con lo que no es correcto, con lo que sí es correcto, con lo que queremos que pase.
porque es bueno que pase, porque es necesario y verdadero que pase, y a través de los límites logramos que esas cosas pasen. Y entonces, esto me lleva a la número 7, que es que sientes o vives pensando que los demás no te aprecian, o no te valoran, o no te expresan su reconocimiento hacia quién eres o hacia lo que haces, y sientes una necesidad de que los otros te premien o te digan cosas bonitas, o te digan que te aman, o te valoren más en expresiones de gratitud. Todas estas necesidades que puedes tener de los demás tienen que ver con que tú tienes ganas de ser apreciado por otros. Y esas ganas de ser apreciado por otros vienen de una inseguridad existencial que queremos reemplazar, que en vez de que queremos solucionarlo nosotros, queremos que los demás lo solucionen por nosotros. Queremos que los otros llenen nuestro vacío espiritual o existencial con palmadas en la espalda, con frases como de vas muy bien, eres muy bueno en lo que haces, me caes muy bien, te amo mucho, bla, bla, bla. Dependiendo de qué persona sea, quieres una expresión de gratitud distinta. Y esto cae en una necesidad que te saca de tu centro. Esto a veces se refleja también como que haces demasiado por agradarle a los demás. O como si alguien te pide un favor, le haces ese favor y 3 favores más. Y hay mucha gente que vive así, vive delegando sus propios problemas o sus propias oportunidades de practicar autosanación, alquimia interna y deshacer sus propios nudos para estarle todo el tiempo deshaciéndole sus nudos a otros, porque estamos como adictos buscando el reconocimiento ajeno. Y esto definitivamente es también como un pavor que tenemos, como un miedo existencial que podemos llegar a desarrollar para evitar no ser reconocidos, o para evitar que si nosotros hacemos algo por alguien, no lo haga de regreso con nosotros. Y es como que todas las relaciones las volvemos transaccionales. Todo lo que estoy haciendo en realidad no es auténtico. Lo estoy haciendo porque quiero ese premio de regreso, aunque sea un gracias con una sonrisa que me estén viendo a los ojos. Y pienso que eso es como alimento para mi espiritualidad, pero en realidad solo es un autoengaño que está cubriendo un vacío. Y luego puede ser muy difícil salir de esto porque tiene que ver con tu sentido de cómo te valoras a ti mismo, está posicionado en cómo los otros me valoran a mí. Esto me lleva al 8º punto. Que este 8º punto en realidad puede verse reflejado en todas las otras 7 señales que ya te compartí. Esta 8ª señal o síntoma de una espiritualidad desbalanceada resume el gran problema de la espiritualidad desbalanceada, desde mi punto de vista. Y se llama evitar las confrontaciones a toda costa. Evitar todas las confrontaciones por igual. Volver una confrontación o una discusión o un problema el principal enemigo de la vida. Pensamos que la espiritualidad es todo el tiempo color de rosa, todo el tiempo arcoíris, todo el tiempo risa, todo el tiempo éxtasis. Y muchas veces el camino directo a vivir más a flor de piel tu espiritualidad es aceptando las confrontaciones que tienes que aceptar cada día, yendo de frente al problema, metiéndote en el conflicto más importante de tu vida y eso es fuego, pero como sabemos, cuando hay fricción, o más bien sin fricción, no puede haber un diamante. La espiritualidad es ese diamante que a veces se forja con la fricción, con la confrontación, con meterse de lleno al fuego del problema. Y a veces el fuego del problema nos quema y nos causa muchísima resistencia y queremos quitar la mano del fuego inmediatamente. Pero a veces
ahí es donde está el oro que nos va a traer una verdadera experiencia de nuestra espiritualidad o un verdadero despertar de conciencia que nos despierta a lo importante. Muchas veces lo importante y lo profundamente significativo, lo verdadero y lo correcto, están en el fuego de un conflicto, están en la fricción de querer solucionar un problema. Aunque no sepas cuál exactamente es la solución, te echas un clavado y dices, ya estoy aquí, estoy sintiendo el fuego del problema y de aquí tiene que salir la solución. Entonces, cuando le tienes miedo a estar en desacuerdo con alguien, cuando tienes tanto pavor de tener que lidiar con un problema que haces todo lo posible para evitar ese problema, se acaba de ir la luz. Se acaba de ir la luz, pero no voy a dejar de hacer el video. Cuando tienes tanto pavor que no puedes ni siquiera afrontar un problema frente a frente o decirle a una persona lo que le tienes que decir, cuando tienes miedo de defender la verdad porque quieres evitar una discusión con una persona, cuando no haces las cosas que tienes que hacer por miedo a que pueda resultar en un conflicto con alguien más, cuando estás en una conversación y alguien dice algo que sabes que no es verdad y tú no estás dispuesto a abrir la boca y defender la verdad por miedo a que se inicie una conversación en donde vas a tener que defender tu postura, ahí es cuando en realidad te estás alejando de tu espiritualidad, te estás alejando de tu conexión con la verdad. Es cuando terminas silenciándote a ti mismo, cuando terminas silenciándote a ti mismo y terminas sacrificando tus valores para mantener una falsa armonía, para mantener un falso sentido de que todo está bien. Y este es uno de los más grandes problemas de la falsa espiritualidad, de la espiritualidad o el despertar de conciencia desbalanceado. Porque como decía Jordan Peterson, algo que era muy parte de su filosofía en 2016, 2017, no decir una verdad puede ser tan peligroso y tan negativo como decir una mentira. Y a veces nos traicionamos a nosotros mismos por no querer entrar en un desacuerdo y no decimos la verdad en el momento en el que tenemos que decirla. Y no nos volvemos guerreros espirituales, en el buen sentido de la palabra, que defienden la verdad, que defienden lo correcto, que defienden lo bueno, lo moral, lo verdadero, lo bello. Y al querer evitar un conflicto, nos quedamos callados, nos silenciamos a nosotros mismos y traicionamos nuestra espiritualidad.